Esta es nuestra tercera parte de la capacitación de preceptoras y ahora vamos a ver el aspecto de vivir la gratitud. Gratitud fundamentalmente es amor a la vida. Arranca del autoconocimiento personal que nos hace ser conscientes de lo que somos y tenemos. Y claro, arranca también de entender que la esencia que tenemos, de la que ya hemos hablado, es un don, es un regalo. Quien lo entiende así es capaz de aceptar su propia verdad, amar su propia verdad y buscar sacarle el provecho posible a esa verdad que le ha sido dada. Hay una conexión fundamental entre la gratitud y el sentido de existencia. Dice Joan Baptista Torelló, lo importante y decisivo es que el niño siga desarrollando el amor a la vida para que encuentre su vocación por sí mismo. Entonces, en la medida en la que yo voy logrando que las niñas vayan entendiendo con gratitud quiénes son, será mucho más fácil que puedan descubrir los talentos que tienen y el para qué han sido invitadas a venir a esta vida, ¿no? Encontrar el para qué y el por qué, que eso es el sentido de existencia y la vocación al final de cuentas. Y entonces sí podemos hablar de lo que es querer dejar huella. Les voy a pedir aquí que busquen un video en YouTube que se llama Leer me salvó la vida con Jordi Sierra, así búsquenlo tal cual y les va a aparecer. Proyectar la vida, imprimirle un sentido a la propia existencia, supone que la vida acoja de nuevo la vida contemplativa. Hoy la gente se encierra en su pequeño cuerpo que intenta mantener sano por todos los medios, porque de lo contrario se queda sin nada. La salud de su frágil cuerpo sustituye al mundo y a Dios. Pensaba en algo que me decía una amiga hace unos días, que vive en Avenida Santa Fe y de su departamento se puede ver la Mexicana. Y dice que le impactaba la cantidad de gente que sigue afanada por salir a correr a la Mexicana, en el poco paso que queda más o menos abierto, y cómo es que los policías todos los días están desde esas horas tan temprano diciéndoles váyanse a sus casas, y no les importa y siguen corriendo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado pensando que la salud y el cuidado del cuerpo y la estética y lo que sea es nuestra razón principal de existir? Bueno, todo este párrafo lo dice Byung-Chul Han en un libro que se llama El aroma del tiempo. Byung-Chul Han es un coreano que fue a estudiar a Alemania, primero filosofía, después acabó en teología y bueno, pues tiene unas aportaciones increíbles también para el sentido de existencia. Tenemos que convencer a nuestras niñas de lo mucho que han recibido en esta vida y de lo mucho que seguirán recibiendo de aquí a que salgan del colegio, para darse cuenta de el gran quehacer que tendrán. No pueden conformarse con haber recibido toda esta formación y guardarla para ellas mismas, porque lo único que va a pasar es que acabarán por olvidarla. Si queremos asegurar que de veras esta formación tenga un resultado real en ellas, tenemos que vincular esta formación con el cómo es que van a dar esa formación a alguien más. Séneca, que fue un filósofo estoico de antes del cristianismo, escribió esto, ¿no?, acerca de cómo formar líderes, y bueno, decía, primero que nada, con buenos ejemplos. Largo es el camino de los preceptos, pero breve y eficaz el de los ejemplos. 2. Reduciendo las necesidades del cuerpo al mínimo requerido por la naturaleza. Ello se traduce en sobriedad, templanza, austeridad de costumbres. 3. Imprimiendo orden en la propia vida. Es grave mal para el cuerpo y frecuentemente para el alma hacer del día la noche y contra toda razón natural convertir la noche en día. Esto es importante, ¿no? Pienso cómo las niñas tienen que ir teniendo claro que por algo es que la noche de veras es tan importante, incluso desde un punto de vista clínico, físico, médico, que entender que los órganos del cuerpo trabajan para adentro, se resetean a sí mismos durante el tiempo de la noche. Y es más, a mí me pasó justo hace no sé, unos cuantos meses que una de mis alumnas de quinto de prepa se la pasaba enferma de enfermedades respiratorias.
hasta que un día, platicando con ella, le dije, oye, a ver, cuéntame, no sé qué, a qué hora duermes y demás. Y entonces, claro, llegó a platicarme que siempre se despertaba pues, como a las 3 de la mañana y que en lugar de buscar dormirse inmediatamente, ya tenía pues el mal hábito de pues empezar a contestar ahí algunos mails a esa hora, algunos mensajes, o no sé, ver un poco su celular y demás, y le daban así las 4 de la mañana, y entonces le dije, oye, pues fíjate que a esa hora es cuando los pulmones trabajan hacia adentro, por eso es que la mayoría de los casos críticos de niños, por ejemplo, que llegan a urgencias por, pues por cuestiones respiratorias y demás, se dan a esas horas de la madrugada. Entonces, le dije, trata de trabajar, primero que nada, en quitarte, pues, ya el azúcar en la tarde, ya olvídate de tus Starbucks, olvídate de chocolates, dulces, me da igual, y no duermas con tu celular, que tu celular duerma afuera. Y de veras, increíble, porque en cuanto empezó a adquirir el hábito de dormir bien, de corrido, o a buscar dormirse inmediatamente después de que se despertaba a las 3 de la mañana como reloj, empezó a ya no tener enfermedades respiratorias. Entonces, bueno, esto sí, de veras que es increíble. Después, bueno, número 4, mediante el trabajo. La felicidad está en la virtud, pero la virtud únicamente se alcanza con trabajo esforzado. El trabajo es el alimento de las almas fuertes. 5, con buenas lecturas. La muchedumbre de libros carga y no enseña, y así te será más seguro entregarte a pocos autores que errar siguiendo a muchos. 6, con buenas amistades. Busca a aquellos que puedan hacerte mejor y recibe también a aquellos a quienes puedas tú mejorar. Esto es recíproco, los hombres aprenden cuando enseñan. Esto qué importante es, ¿no? O sea, a veces, y les he dicho mucho a las mamás, por ejemplo, pues que no se afanen en decirle a sus hijas, ay, no, no quiero que esta niña sea tu amiga, es mala influencia para ti, no sé qué. No, más bien hay que prepararlas para que sean capaces de ser amigas de quien sea y de buscar preocuparse por ayudar a quien sea. En lugar de que ellas copien malos ejemplos, buscar animarlas, ilusionarlas con el que ellas puedan ayudar a que las otras se conviertan en alguien mejor. Y número 7, formando el carácter con exigencia. La educación austera robustece el ánimo y le hace capaz de ganar de grandes empresas. Disfrutar la belleza. Si solo argumentamos con la verdad, no está tan claro por qué el otro puede argumentar que esa es mi verdad. Lo mismo con el bien. Nos pueden rebatir que quizá eso es un bien para mí. Sin embargo, la belleza es más clara y la verdadera belleza es aquella que aguanta la verdad y el bien. Si no las aguanta, es fealdad, ¿no? Esas son unas cosas así como muy claras acerca del tema de la belleza. La lectura que les había dejado tiene mucha relación con esto, porque la verdad es que hoy tenemos toda una oportunidad de escalar hacia la verdad por el camino de la belleza, pero para eso hay que enseñarla y por eso es que hay que recuperar la importancia del arte, la importancia de los instrumentos y sobre todo el arte de ir a contemplar la naturaleza. O sea, esto me parece que es fundamental, regresar a esas bases, ¿no? Entonces, aquí me parece que incluso la instrucción Montessori tiene mucho que aportar, ¿no? O sea, desde contemplar cómo crece una planta, contemplar, en fin, ¿no? O sea, cuántas cosas. Creo que en el colegio tenemos ya mucho terreno ganado, pero sí, de veras que es increíble cómo la naturaleza ayuda mucho a encauzar a una persona hacia la verdad. Esta foto me encanta, ¿no? Aquí tenemos a San Francisco de Asís, que además fue un gran contemplador de la belleza natural, que además nos la recuerda así, ¿no? O sea, no como un ícono, especie de semidios, como puede entender a veces un Greenpeace, por ejemplo, sino más bien como un regalo recibido por Dios, como lo expresa la Laudato Si, ¿no? El siguiente rasgo es el auténtico patriotismo. No se puede ser auténtico patriota si no se trabaja paralelamente en el autogobierno personal. Y bueno, aquí les quiero compartir algunas ideas de la historia, de la política y la filosofía de hace más de 500 años antes de Cristo con Aristóteles, quien decía que en todos los tiempos de la historia de la humanidad habían existido estos tipos de hombres, ¿no? El pasional, que es aquel que se deja gobernar por sus pasiones, es decir, en donde solamente estamos viviendo bajo el imperio de la afectividad, que también es mucho lo que se vive hoy en el tiempo de la cultura líquida, que es el tiempo cultural actual en el que nos ha tocado vivir. Pero también decía que existía el político, que es aquel que es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿no? Y de tener un gobierno
de autorregulación de pasiones, en donde se busca pues no nada más someterlas y de alguna manera pues tenerlas así como pues como bien agarradas y sin que dejen, sin dejar de, o sea, sin no permitirles manifestarse, sino que al contrario, el dominio político consiste en dialogar con ellas, convencerlas, educarlas, formarlas mucho con la voluntad, con las virtudes, para que luego entonces sean un gran motor que nos jalen hacia el bien. Cuando se tiene educada así la afectividad por conducto de la voluntad y de la virtud, entonces la belleza es que nos puede llevar a encontrarnos con la verdad. La identidad personal de una persona está configurada en gran parte por su nacionalidad, por su pertenencia a un lugar determinado, y lo natural es que se despierte en ella un sentido de gratitud y de amor considerado como auténtico patriotismo, ¿no? Esto es el auténtico patriotismo. El patriotismo no es aquel que hace menos a otros, que vive discriminatoriamente una relación con quienes no son de su patria. Eso no es auténtico patriotismo, sino es aquel que es capaz de encontrar bondad en todas las naciones, en todos los estados, entendidos como nación, pero que tiene una profunda gratitud, una profunda gratitud y amor por sus raíces. Para ello se necesita trabajar en el conocimiento académico de la realidad nacional, así como de la vivencia de la matria. La matria son las costumbres y tradiciones propias de nuestra nación, mientras que la patria consiste en el Estado, en los elementos del Estado, ¿no? O sea, lo que es el gobierno, la población, el territorio y las leyes, eso es patria, y matria son costumbres y tradiciones. No se puede tener un patriotismo si no se tiene también una matria fuerte. De ahí que, por ejemplo, naciones como la de Inglaterra, que pues tiene una solidez importante en su matria, pues claro que tiene una patria también fuerte, entera. El siguiente aspecto es el de amigas al 100. Aristóteles decía en la Ética Nicomaquea que la amistad es la virtud más necesaria en la vida social. Pero claro, como no se puede tampoco ser amigo de todo el mundo, porque necesitas destinarle tiempo, cuidados y demás especiales, por eso es que decía que a falta de la amistad, pues había que buscar la camaradería, como la que ya habíamos hablado hace rato. Somos acompañantes en la vida, en el descubrimiento de la verdad y en el camino de la humanización. Saber querer es cuestión de virtud. La Ilíada y la Odisea expresa que la amistad es el de somos dos marchando juntos. Y bueno, la amistad también es una capacidad que se va desarrollando a la par de la madurez humana y espiritual. La madurez nos capacita para la convivencia. Es una conquista individual y permanente que nos permite relacionarnos con más facilidad con las otras personas y con Dios. Jesús dirige su mirada hacia Zaqueo de tal manera que en él y sobre él ve el cielo. Esto es precioso, ¿no? Cómo podemos ir encontrando la posibilidad de ver gente maravillosa y de ver gente con gran capacidad de amistad detrás de las personas, y eso también hay que transmitirlo a nuestras alumnas, que sean capaces de entender que la última versión de persona que hay detrás de sus compañeras no es la que están viendo ahorita en segundo de primaria, en cuarto de primaria, ni siquiera en secundaria, ¿no? Pasaremos por miles de tempestades hormonales, de crecimiento físico, psíquico, en fin. Pero al final de cuentas, detrás de esa persona puede haber una gran amiga detrás, ¿no? Es alguien que se está configurando, alguien que está madurando, alguien que se está dirigiendo hacia su versión más acabada. Esto me parece que es algo que no hay que dejar de repetirles, ¿no? Hacerles ver que quienes se quieren, quienes reconocen su mutua existencia, tienen que seguirse conociendo siempre. Nos pasa, por ejemplo, incluso entre esposos. Te sigues conociendo, ¿no? A tus hijos. O sea, ya ahorita en esta época de cuarentena, o sea, es increíble ver cómo lo mucho que hemos podido conocer más a nuestros hijos, a nuestro esposo, es más, a nosotras mismas. Todos nos vamos transformando. Esto es propio del hombre, porque estamos en este proceso de humanización. La amistad florece entre las virtudes humanas, cardinales y teologales. Tu vida no la escribes con palabras, la escribes con acciones. Solo cuando llego a ser uno en mi corazón, puedo llegar a ser uno con el otro. O sea, la importancia de entender
que para ser buena amiga necesitas tener virtudes, ¿no? Eso también, o sea, que las virtudes de veras no acaben siendo nada más una realidad estampada en el corcho del colegio o algo que se escribe hasta arriba de sus cuadernos, que de verdad entiendan la necesidad práctica que tiene la virtud como una herramienta que me permite ser capaz de amistad, ser capaz de más amor, ser capaz incluso el día de mañana de ser una buena esposa, de ser una buena madre, en fin. La amistad es un misterio. Sócrates decía que es el mayor, bueno, que el mayor de todos los misterios es el hombre, pero el mayor de todos los misterios del hombre es la amistad. Juan Pablo II dice que cada hombre lleva consigo un dolor y misterio. Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti y no voy a permitir que me traicione el corazón. Voy tratando de entregar para hacerte más feliz. No podría continuar si no te tuviera aquí. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás, sin ti jamás viviré. Todo cambia de color cuando estás cerca de mí, porque llenas mi interior y me arrancas el amor. Oh, no quisiera ni pensar lo que me podría pasar si trataras de terminar. Para mí no hay nadie más. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré. Oh, y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás, sin ti jamás viviré. Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti. Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti. Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti. Mis impulsos sobre ti.